¿no? Como en esa línea de tiempo que son 2 horas. Y es como una experiencia ritual. Lo terapéutico sería más como llevarlo semanalmente o llevarlo, pues, algo que siga en el tiempo, ¿no? Y esto es como un darse cuenta, un abrir espacio para algo nuevo o para dejar ir. Pero dejar ir desde lo energético, no es tanto como un proceso psíquico de, bueno, y no sé, terapéutico desde otro lugar. Es más como soltar. Hay mucha liberación, lo que veo, y mucho espacio para lo diferente o lo nuevo. Esto, algo que llama muchísimo y que me han mencionado bastantes veces, es la ofrenda, como danzar como ofrenda a la tierra, a las montañas o a la otra persona que te está observando como testigo, hace que dances desde otro lugar, como menos performático. Es más como ritual. Y a veces se hacen secuencias cuando estamos en grupo de pasos que parecen como tribales. Entonces también aparece lo tribal en las sesiones, ¿no? Como repetir el ritmo y se crea como una danza coreográfica en grupo, pero sin que sea performático, ¿no? Es más como todos estamos acá conectados por el ritmo o los tambores. Entonces, yo creo que sí, o sea, los beneficios a veces son más energéticos, más sutiles, porque no es continuo como DMT, danza, movimiento, terapia semanal, ¿no? Y después me preguntaste hacer ritual, esta danza, movimiento ritual con diferentes culturas. Vaya, genial. Sí, veías alguna Em, diferencia que culturalmente también respondamos diferente a los rituales, ¿no? También, o si el impacto es diferente dependiendo de la cultura, pues ya que has podido como conocer realmente varias de Centro y de Sudamérica. sí, yo creo que lo ritual acá en Perú, o bueno, en los espacios por donde me muevo, es bastante conocido. O sea, hay gente que está en esa búsqueda y mucha gente tiene raíces andinas y vive en la costa, en Lima. Entonces, cuando yo he presentado la hoja de coca o he hablado un poco de llamar a los apus, hay gente que me ha dicho, yo recuerdo que mi abuela, o yo vengo de Cusco, o mi familia viene de las montañas. Entonces, hay un recordar también las raíces, ¿no? Es una invitación a que la gente también recuerde, y porque hay mucho prejuicio también hacia la hojita de coca o hacia Pichar, ¿no? Como, más que todo en la capital, como prejuicio hacia estos espacios. Entonces, al verse en ese espacio y al ver lo que sucede y lo que se mueve con otro lenguaje, ¿no? Desde lo ancestral y lo ritual y el ponerle una intención, hay gente que se ablanda un poco hacia la cultura andina y les puede llamar la atención, pueden querer volver a buscar sus raíces, cosa que para mí es lo más rico de este espacio. Y luego en Centroamérica, bueno, cuando estaba en Guatemala, trabajé con mucha gente de muchas partes del mundo. Entonces, esta gente venía, yo trabajaba en un centro de retiros. Entonces, esta gente sí viene con más disposición a meterse a cosas que le suenan extraño o curioso o exótico, por así decirlo, ¿no? Entonces sí había una disposición, pero en el movimiento, en el cuerpo, sí siento que a veces les cuesta más, como que hay más prejuicio a yo no bailo o yo solo bailo cierto tipo de música, cuerpos más cerrados, también más rígidos. Entonces ahí es como ir usando la metáfora, pero también en esos espacios donde veo más rigidez corporal, uso también dinámicas corporales, o sea, me voy también al cuerpo, no tanto a la imaginación, porque Sudamérica y Latinoamérica a veces tenemos más abierto hacia lo místico, a la imaginación, tenemos más no sé, nuestras abuelas hacían limpias, o no sé, te han pasado el huevo, te han pasado la ruda, entonces todo esto es más común y hay gente que está más abierta, ¿no? Como, sí, yo dejo que me pases el palo santo, el mapacho, yo sé que esto funciona, y gente que viene, no sé, de Europa o de Estados Unidos, veo que hay como, ¿qué es eso? ¿Por qué estás prendiendo eso? Y yo, bueno, esto es mapacho, traído desde Perú, y es como, ya, o sea, tengo que dar más explicaciones de por qué es que hago ciertas cosas, y me voy más al cuerpo también, como, bueno, vamos de a poquitos. Eso vi de diferencia.
Y también hay diferencias cuando uso cacao y cuando uso hojitas de coca. Porque el cacao ahora está medio de moda, hay mucha gente que comparte cacao. Entonces, al escuchar cacao hay mucha gente que pues ya siente el llamado o ya ha tenido una experiencia. Y el efecto en el cuerpo puede ser más notorio que las hojitas de coca, ¿no? Las hojitas de coca te dan energía, son para el rezo. El cacao tú lo tomas y ya sientes como se te acelera un poco el corazón, ¿no? Entonces tiene diferentes efectos en el cuerpo y por eso es que a veces la gente se acerca más a uno que al otro. Sí, eso. Bueno, re interesante. Mira que muy interesante todo lo que nos cuentas, porque sí, pues sí, siempre, eh, y me parece que aquí en esta sesión contigo, o bueno, en este encuentro contigo, más que hablar de enfoques como muy teóricos, estamos hablando de cosmovisiones, que es la palabra que tú utilizas, y eso me parece que es como al final la raíz así súper fundamental de dónde venimos todos, ¿no? Dependiendo de la cosmovisión que cada uno tenga, obviamente. Pero muy interesante poder abarcar esa parte tan esencial que cada uno trae y ponerlo pues como ya al uso del cuerpo, del arte en general y bueno, del ritual, me parece súper poderoso. Ya que yo te hago una penúltima pregunta, porque le voy a dejar la última a Lili para finalizar. Em, un poquito siguiendo también esto de las diferencias culturales. Si nos podrías contar un poquito, Lili y yo, porque fuimos tus compañeras en la formación, conocemos algo de esa historia, pero estaría chévere si nos contaras aquí para los demás que escuchen el arte terapia en sí, que tú también lo traías desde antes, incluso de la formación de danza, movimiento, terapia, ¿eso cómo te atravesó a nivel, digamos, a ti como persona, ¿no? Lo que quieras contar, obviamente, eso, no, libre. Pero eso y también, sí, cómo te ha atravesado a nivel también personal todos estos lugares culturales, de contextos culturales en donde has estado. Ya más allá del nivel, pues digamos, terapéutico, de cómo lo has enfocado en tu quehacer terapéutico, a ti como ser humano, cómo te ha atravesado todas esas partes en donde has estado y el arte terapia, qué rol cumplió en esta majo, pues, que hoy estamos, con la que hoy estamos hablando. Sí, claro. Bueno, mi búsqueda al principio fue de sanación personal y yo leía libros, ¿no? De actos psicomágicos o de cosas así. A mí siempre me ha gustado pintar. Estudié un poco de artes plásticas cuando tenía 19. Entonces, cuando comencé el camino de encontrarme y de ver por qué es que pasaba procesos emocionales tan difíciles, encontré el arte como refugio. El arte desde pintar con acuarelas o bailar. Entonces ahí fue que me metí a una formación de arte terapia para ver cómo es que puedo profundizar y cómo es que puedo acompañar a otros en algún momento desde el uso del material. Porque lo que me transformó fue más que buscar un final, ¿no? En una obra o en un proyecto artístico, es todo el proceso y el contacto con el material lo que te transforma, ¿no? El transformar la materia. Y cómo en esta transformación de la materia puedes transformarte tú misma también o traer creaciones. El mismo hecho de crear algo que no tiene que ser estético, no tiene que ser bello, tiene que ser propio, ya es un acto como que te transforma, ¿no? Como, soy creadora, soy capaz de materializar algo desde lo pequeño, ¿no? Desde, pues, una pintura o una escultura, que al final lo que yo hacía en mi proceso era las quemaba, las enterraba, hacía lo que ahora invito a hacer a los demás, yo lo hacía, pues, hace años, ¿no? Mientras estudiaba. Siempre le daba un final así, ¿no? Como un cierre de medio ritual, como acá estoy quemando todo mi odio y toda mi ira, no sé qué, y lo quemaba. Cosas así. Bueno, eso es en lo personal. Y fue a través de la arte terapia que conecté con la danza movimiento terapia también y que me metí a estudiar con ustedes esos años en Brecha que para mí fueron muy transformadores en el sentido de la comunidad, ¿no? El aceptar mi propio movimiento en comunidad. Para mí eso fue lo transformador y sentirme acompañada en mi movimiento. Eso para mí fue como wow. Y es lo que yo busco recrear en las sesiones que doy, ¿no? Como crear comunidad,
que todo el movimiento es aceptado, que no hay bien ni mal en el movimiento, ¿no? No hay movimiento que esté bien ni que esté mal. Y eso es lo que yo busco replicar, porque eso fue algo que a mí me transformó internamente de maneras así. Mi personalidad, mi manera de estar, fue increíble. Y luego, la segunda pregunta, Lau, era el viajar, ¿no? Y el conectar con diferentes culturas. Bueno, yo creo que la transformación la sigo haciendo, ¿no? Como sigo llevando el proceso de transformación en lo ancestral, porque mi conexión con lo ancestral y con mi camino andino comenzó así sin pensarlo, sin planearlo. Mi pareja en su momento me invitó a un matrimonio de la nación Queros y para mí fue como, wow, siempre he querido conocer un Quero y nunca había tenido la oportunidad. Entonces dije, yo voy al matrimonio. Y me compré un pasaje a Cusco y vine y subí a la montaña donde ellos viven, en Quico, se llama su poblado. Y ellos viven como a 4.500 metros, viven súper alto y viven como vivían hace muchos años. Ahí no hay internet, no hay baños así con agua corriente, pues no hay muchas cosas, ¿no? Y me pasé ahí 4 días celebrando este matrimonio y en esta celebración pues me la pasé bailando con la gente y en una de esas me saca a bailar un Justino, que es mi actual maestro, pero yo no sabía que era Justino. Me saca a bailar y comenzamos a bailar y me pareció muy chistoso. Y luego mi pareja me dice, ¿sabes con quién has estado bailando? Y yo, pues no. Y me dijo con mi maestro, con Justino. Y yo, wow, hay que conocerlo. y, y así fue que conocí a Justino bailando y para mí eso es una gran señal. Y luego pues quise ir a visitarlo y él me dio la bienvenida a su casa y ahí entablamos un vínculo, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, de vivir el día a día. Y, y bueno, pues es una historia, pero está bien, vale. Y yo le pedí que me lea las hojas de coca cuando estábamos ahí y él entendió mal, pues su lengua materna es el quechua. Entonces el español como que a veces sí, a veces no tan bien, pero sí, bueno. Yo le dije, ¿me lees las hojas de coca? Y Justino dijo, ¿quieres aprender a leer las hojas de coca? Y yo, no. Me dijo, ven, vamos a preguntar si tú puedes leer las hojas de coca. Y yo, bueno, está bien. Y preguntó y las hojas de coca le dijeron que sí, pero que me tenía que iniciar. Entonces él me dijo, te vamos a iniciar. Y yo, ¿qué? Y le dije, bueno, está bien, vamos a iniciarme. Me dijo, ya tienes que venir de acá un tiempo y hacer esto y necesitas todo esto para prepararte. Yo le dije, ya. Y le dije, mira, tú me inicias y yo te ayudo a construir las paredes de tu casa con barro. Y él, ya, trato hecho. Entonces también me pasé como unos 5 o 6 días construyendo las paredes y al día final él me inició en el camino andino. Entonces fue todo muy sincrónico. No es que yo lo estaba buscando así como, quiero iniciarme. Y eso me ha llevado a confiar mucho, a rescatar pues esta confianza en el universo o en la sincronicidad de las cosas y a ver lo valioso que es una cultura pues milenaria ancestral, ¿no? Todos estos conocimientos que ellos guardan en su cotidiano, porque Justino tiene unas historias y me cuenta cómo es que se inició su papá y su abuelo, y son cosas así muy, muy mágicas, muy especiales y yo estoy muy contenta de caminar con él y de seguir aprendiendo, porque lo que yo hago al verlo es aprender, ¿no? De cosas muy simples voy aprendiendo. Sí, entonces desde ahí es que él me daba consejos, tienes que llevar tu altar a tal lugar, tienes que hacer tal cosa, y desde ahí es que pues llevo este camino. Es de mucha confianza y de una, como de sentir el llamado, ¿no? Como a veces viene, siento el llamado de subir tal montaña o siento el llamado de ir a tal lugar. Y es muy de confiar en la intuición, que a veces pues se queda en un pensamiento mágico, pero a veces te das cuenta y es real. O sea, en verdad pasan cosas, ¿no? Cuando entramos en ese espacio de lo sutil o todo esto de lo místico. Y no sé, siento que lo que ha cambiado también es que desde una mirada de ancestralidad y de una cultura que está viva, una cultura indígena que está viva, siento como un apoyo como de la tierra, como que hay muchos cimientos, no es New Age, no es inventado, no es que está ahí como que traducido, es como directo. Y lo que yo busco es respetar y tratar de no
o sea, de no apropiarme de una cultura, porque eso es de ellos, ¿no? Y yo sigo su camino y lo respeto y me conmueve un montón estar ahí arriba en la montaña. Y lo que yo busco es ser puente, ¿no? Como, esto es lo que yo muestro en mis sesiones, si quieres aprender más, pues está Justino ahí arriba, puedes ir a visitarlo, o nombrarlo también en las sesiones. Esto viene de este linaje y lo aprendí de mi maestro y lo llamo, ¿no? Justino, a Mercedes, y llamo a todo su linaje para que también estén presentes y me guíen. Como más el trabajo es ser puente. Y en Guatemala, lo voy a hacer cortito, me voy en historias. Y en Guatemala también fue como muy de ir una semana a celebrar el Año Nuevo Maya, que yo no sabía qué era, pero dije, bueno, vamos a ir a ver, a conocer. Y me terminé quedando un año porque sentí que la comunidad, que me costó entrar con la comunidad local indígena maya, pues no es que tú llegas a Guatemala, es como, ya ven, sino fue un trabajo de preguntar, invitarlas a mis sesiones, que no quieran venir y decir, bueno, entonces, ¿cómo nos conectamos, no? ¿Cómo podemos intercambiar? Yo escucharlas mucho, saber cómo se ha transformado su cultura con la religión, con el catolicismo. Y en toda esta pues, búsqueda me encontré con mis maestros, con Tata Isaías y Nana Isabel, que me abrieron las puertas a su espacio y a sus ceremonias. Y ellos abren un espacio en el que hay mucha gente de todas partes del mundo y comparten su tradición y te la explican, ¿no? Y te la explican de a pocos. Entonces, después de ir a varias ceremonias con ellos y conocerlos también en lo cotidiano y me pedían que los ayude en algunas ceremonias o que cante, yo decía, wow, acá se mueve mucha energía y mucha transformación, me ayudó a sostener procesos emocionales muy difíciles, ¿no? Como esto de ir al fuego, rezarle al fuego y que el fuego transforme lo que estoy sintiendo, o que el fuego me dé un apoyo, ¿no? Y diferentes nanas y tatas me fueron enseñando de a poquitos, ¿no? A rezar puros, a rezarle al fuego. Entonces, en Guate yo no tenía hojitas de coca. Entonces, para mí eso fue retador también. Entonces dije, bueno, ¿y acá qué hacen, no? Si es que no pichan coca. Y ahí me encontré con el tabaco, con los puros, y dije, bueno, ¿cómo se reza? Y fui también averiguando, probando. Y yo sentía ahí que las montañas y mis tatas y mis nanas me sostenían, como era, y me iban explicando en lo cotidiano también, ¿no? O en las energías de los días. Y fue como un proceso lentito de un año, de estar ahí haciendo preguntas, eh, de viendo cómo me transformaba yo internamente, ¿no? La seguridad en mí misma o la confianza en que algo me sostiene, la tierra me sostiene, las montañas, lo que me impulsó a decir, bueno, seguimos este camino también. Y, y pues así me metí a una formación para compartir cacao. Qué hermosas experiencias, Majo, que obviamente te han alimentado todo el proceso ritual y que permiten que tú alimentes a otras personas en el camino y como poco a poco te los vas encontrando por el camino muy suavemente, ¿no? Muy poco impuesto. Entonces, muy bella la experiencia. Para finalizar, Majo, quisiéramos que terminaras con una invitación. ¿Cómo invitarías a las personas que vean nuestra diálogo, nuestra conversación, para que realmente experimenten este tipo de propuestas, que se den eh, la oportunidad de apreciarla, de recorrerla? Entonces, te damos la palabra para esa invitación, para nuestro final. Claro que sí. Bueno, esa es una invitación a abrir un espacio en el que se conecta la danza, movimiento, terapia y el ritual para crear una contención desde la energía, desde lo sutil y llevarlo al cuerpo, que no se quede en la mente, que no se quede ahí en el espacio, sino aterrizarlo y encuerparlo para generar herramientas para el día a día, para lo cotidiano, para sentirnos más arraigadas a la tierra y a todo lo que nos ofrece. Así, chicas, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti
por estar con nosotras. Y bueno, esperamos poderte invitar en otra oportunidad y también tener una experiencia contigo presencial o virtual en algún momento. Muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse y por poder compartir con nosotros estos diálogos latinoamericanos de salud mental en movimiento. Gracias. Gracias a todos.